Hola chicos, bueno, hoy vamos a hacer ejercicios, ¿no? Que tengan que ver con derivadas. Vamos a utilizar todas las técnicas, ¿verdad? Y vamos a hacer combinaciones de esas técnicas. Bueno, en este ejemplo, en este primer ejercicio, vemos que la función, nuestra variable dependiente es h depende de teta, ¿no? Así que vamos a derivar h con respecto a teta, pero observen que esto tiene el producto de funciones, por lo tanto, vamos a usar la regla del producto para poder hacer el cálculo de las derivadas, ¿no? Entonces, vamos a darle solución a esto. Bien, entonces vamos a calcular la derivada de h con respecto de teta y vamos a aplicar la regla del producto. Primero acá, más, luego la suma de este producto, ¿ok? Entonces, derivemos 5 teta. La derivada de 5 teta es 5, lo multiplicamos por secante de teta. Más, multiplicamos 5 teta y derivamos secante. La derivada de secante, recuerden, es secante de teta por tangente de teta. Más, ahora vamos a calcular la derivada de esta función. La derivada de teta es 1. Lo multiplicamos 1 por tangente de teta. Más teta. Copiamos teta y derivamos tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado de teta. Entonces aquí lo que queda es, si se puede, ¿verdad? Simplificar. Hasta aquí es cálculo, ¿ok? Deben de tener claro que hasta aquí es cálculo. A partir de acá, pues las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Se podría aplicar alguna identidad si se pudiera, ¿ok? Si se pudiera. Entonces, ¿hay términos semejantes? No, no veo términos semejantes, pero puedo, por ejemplo, factorizar. Aquí, fíjense bien, podemos factorizar juntando estos dos, agrupando estos términos. Bueno, podríamos simplificarlo. Vamos a ver, voy a sacar aquí una secante de teta de factor común, 5 secante de teta, y esto nos quedaría 1 más teta por tangente de teta. Más, más tangente de teta, más teta secante cuadrado de teta. Bien, hasta aquí está, ya tenemos el cálculo. Inclusive pudiéramos sacar de factor común, fíjense bien, o se puede hacer, ¿no? A ver, juntar estos dos términos y ver que podemos sacar una teta de factor común. Y eso es a lo sumo lo más que podemos hacer. Yo diría mejor dejarlo hasta acá. ¿Ok? Si las respuestas, por cierto, en los libros, las respuestas pueden estar simplificadas. Se pueden aplicar algún tipo de identidad trigonométrica para poder simplificar. Si eso ocurre, no significa que las respuestas estén malas. Simplemente que están simplificadas. ¿Ok? A veces cuando uno va a ver los libros, a ver las respuestas de los libros, se da cuenta que a priori uno puede tener el miedo de que no haya sido calculada completamente o no haya sido calculada bien, pero esto no debe de ser un mayor problema, ¿de acuerdo? Recuerden que los autores de los libros pues diseñan estos ejemplos, estos ejercicios para que tengan una forma en específico y para que ustedes pues, puedan pasar pendientes también de las respuestas, ¿no? Aplicar algún tipo de identidad, qué sé yo. Bueno, en este segundo ejemplo, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, vamos a buscarle solución, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, calculemos la primera derivada. La derivada de secante es secante de x por tangente de x. Bueno, ya me quedé con la variable teta, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la segunda derivada de la función. Vean, f b', se escribe aquí, se suele escribir así, f b'. Como ven, tenemos un producto, ¿no? Si queremos calcular el producto, pues tenemos que derivar el primero. Derivada de secante, secante de x, tangente de x. Lo multiplicamos por tangente de x. Más, copiamos ahora secante de x y vamos a derivar la función tangente. ¿Cuál es la derivada de la función tangente?
secante al cuadrado de x. Entonces, acá vamos a tener, si simplificamos, vamos a tener secante de x tangente cuadrado de x más secante de x por secante de x. No lo quiero multiplicar por secante porque vean que puedo sacar de factor común una secante. Secante entonces nos va a quedar por tangente cuadrado de x más secante cuadrado de x. Fíjense bien, hasta aquí nosotros de repente no nos acordamos, ustedes podrían no acordarse de las identidades trigonométricas, ¿verdad? Pero tenemos una identidad pitagórica, coseno de x, coseno cuadrado de x, más seno cuadrado de x, esto es 1. Si dividimos todo entre coseno de x, entre coseno cuadrado de x, nos vamos a dar cuenta que coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es 1, más seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es tangente cuadrado de x. Y esto es igual a secante cuadrado de x. Entonces, si simplificamos, bueno, o si intentamos simplificar, podemos escribir esto todo en términos de la secante. Vean, bueno, yo lo voy a escribir así porque secante cuadrado de x menos 1 es tangente cuadrado. Entonces aquí lo puedo escribir como secante cuadrado de x menos 1 más 2, más secante cuadrado de x. Pero esto más esto es 2 veces secante, ¿verdad? Entonces, esto nos va a quedar secante de x por 2 secante cuadrado de x menos 1. Esta es la segunda derivada entonces de la función secante de x. ¿Ok? Bueno chicos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, este segundo ejercicio, si ustedes se fijan, he dejado un espacio acá, porque lo haremos de dos formas. Voy a explicarles, ¿verdad? Que cuando tenemos este tipo de ejemplos, podemos hacerlo de las formas que nosotros queramos. En realidad, si se puede, ¿verdad? Algunas, pues no hay otra más que solo aplicar una regla del producto. Entonces, vamos a escribir una solución para este ejercicio. Vamos a decir así, una solución 1. Entonces, vamos a aplicar, sin duda, vamos a primero arreglar acá, x sobre x al cuadrado más 1. Vamos a aplicar dos reglas, la regla del cociente y la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, derivemos d de y con respecto a x. Entonces, esto nos va a quedar x al cuadrado más 1 a la 1 medio, todo al cuadrado. Ahora vamos a derivar, ¿verdad? Con respecto de x, la variable x por, copiamos x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio y le vamos a restar x multiplicado por la derivada con respecto de x de nuestra función x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. La derivada de x, la derivada con respecto a x, esto es 1. ¿Ok? Entonces, esto simplemente lo voy a copiar. X al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio menos x. Y al derivar esto nos va a quedar 1 medio de x al cuadrado más 1. Vamos a aplicar la regla de la cadena elevado a la, bueno, menos 1 medio porque 1 menos 1 medio es menos 1 medio. Por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Dividido todo. Fíjense bien que este 1 medio con este 2 se multiplican los exponentes, ¿cierto? Entonces abajo nos va a quedar nada más x al cuadrado más 1. Ok, entonces esto es d de y con respecto de x. D de y con respecto de x. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más 1 a la 1 medio
X por X, ¿verdad? Con este se cancela y X por X es X al cuadrado. Entonces vamos a tener X al cuadrado por X al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1/2 dividido entre X al cuadrado más 1. Entonces voy a pasar arriba de dy con respecto de X. Va a ser igual. Fíjense bien que aquí podemos sacar, bueno, de hecho se puede hacer de varias formas, pero lo voy a escribir así. Miren, X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2 dividido entre 1 menos X al cuadrado dividido entre X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Ok, aquí lo único que hice fue un arreglo algebraico, ¿no? De hecho, hasta aquí ya está derivado. Hasta aquí es cálculo 1. Esto que estoy haciendo ya es de, digamos, de matemática 1, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos acá cruzado, ¿verdad? Si hacemos esta suma, vamos a tener X al cuadrado más 1 por X elevado a la 1/2 por X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Eso es 1. Menos X al cuadrado. Dividido entre el mínimo, entre 1 y esto, que es la raíz cuadrada, o X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2, dividido todo entre X al cuadrado más 1, recuerden, entre 1. Entonces aquí podemos aplicar el método de las, ¿cómo que le llaman, chicos? Orejitas o tijeras, ¿no? No, perdón, orejitas. O el sándwich, ¿no? Entonces, este con este y estos dos de en medio. ¿Okay? Vean que X al cuadrado con este X al cuadrado nos va a quedar 1. 1 por 1, 1 arriba. Y abajo nos va a quedar X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2 por X al cuadrado más 1 elevado a la 1. Entonces la derivada no va a ser más que 1 sobre X al cuadrado más 1. Y aquí la base es la misma, X cuadrado más 1. Los exponentes se suman. 1/2 más 1 es 3/2. Es decir, que esto también se puede escribir así, como 1 sobre la raíz de X al cuadrado más 1 elevado a la 3. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Bien, la otra forma, ustedes me van a decir si es un poco más fácil o no. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué pasa en el sándwich, Lee? ¿Por qué de la nada tiene numerador 1? Este es el numerador. Ah, porque X al cuadrado, mire, ve, al multiplicar esto por esto, nos va a quedar X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2 multiplicado por este. Entonces, 1/2, la base se copia y los exponentes se suman. 1/2 más 1/2 es 1. Entonces, aquí es como que tuviéramos 1, ¿no? Y el 1 lo multiplica por negativo X cuadrado. Entonces, X al cuadrado más 1 menos X al cuadrado. Se cancelan estos, ¿no? Y nos va a quedar nada más 1. 1 multiplicado por ¿quién? Por este 1 que está aquí. Y este se multiplica con este que está acá. ¿Lo ve? Que son estos, ¿no? Y ya está. Eso es todo. Bueno, en esta segunda solución lo que haremos es reacomodar X al cuadrado. Fíjense bien, X lo vamos a multiplicar. Recuerden que esto se puede escribir así. Como X sobre X al cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Entonces yo lo voy a multiplicar por X al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1/2. Entonces vemos que tenemos un producto aquí de funciones, ¿no? Bueno, calculemos la derivada. Derivada de y con respecto de x. Derivemos x. La derivada de x es 1 por x al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1/2. Más x, lo copiamos, ¿no? Por ahora vamos a derivar esta función. Lo voy a escribir así, ¿verdad? En términos de su notación, la derivada de x, ¿verdad?
por x al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1 medio. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1 medio más x por, ahora este negativo 1 medio, lo vamos a abrir aquí, va a quedar negativo 1 medio de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio menos 1, ¿no es cierto? Por la derivada de 2x, de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, no lo copio, pero podemos ver que este término con este término se pueden cancelar y este menos con este más, pues se multiplican, ¿no? Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la negativa 1 medio menos x al cuadrado, ¿verdad? Otra vez esta x con esta x se multiplican, ¿ven? Y nos va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la negativo 3 medios. Entonces, esto se puede escribir así como 1 sobre x al cuadrado más 1 a la 1 medio menos x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios positivo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de este y de este? Este, ¿verdad? Este que está acá. Entonces, vamos a decir así, miren, vamos a poner esta aquí una línea y vamos a poner x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Esto es 110, ¿verdad? Esto es matemática 1. Y ustedes dicen, esto, entre esto, la base es x más 1, los exponentes se restan, porque voy a dividir esto entre esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado más 1 a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la 1. ¿Cierto? Menos este término entre esto es 1. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, este término con este se cancelan. Y como ven, el resultado nos da igualito al ejercicio o a la solución anterior. Así que esto es 1 entre x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios, es decir, 1 entre la raíz de x al cuadrado más 1. Y este es el resultado que queríamos encontrar. Como ven, dos soluciones, dos reglas diferentes, pero que resuelven el mismo ejercicio, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Como ven aquí el arreglo de álgebra, ¿no? Bien. En este ejercicio también aplicaremos la regla de la cadena, pero podemos reacomodar, fíjense bien. Solución. Esto es 5 seno de x a la 1/3 más seno de x elevado a la 1/3. Entonces vamos a derivar d de y con respecto de x. Va a ser igual a la derivada de la función seno. ¿Cuál es la derivada de la función seno, jóvenes? Coseno. Coseno. ¿Coseno de quién? De x a la 1/3 por la derivada de x a la 1/3. La derivada de x a la 1/3 es 1/3 de x a la 1/3 menos 1. ¿No es cierto? Más, este 1/3 lo bajamos, 1/3 de seno de x elevado a la 1/3 menos 1 por, usando la regla de la cadena, ahora derivamos seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x. Entonces, este 1/3 lo voy a sacar fuera. 1/3 de x a la menos 2/3. Vean que 1/3 menos 1 es menos 2/3. Por coseno de x a la 1/3. Más
un tercio de seno de x elevado a la 1/3 menos 1 es menos 2/3 por coseno de x. Y si reacomodamos esto, lo podemos escribir así. Miren, coseno de raíz cúbica de x se puede escribir. Y este, como tiene exponente negativo, lo podemos pasar abajo, ¿no? Así que lo podemos escribir como 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Más 1. Bueno, este coseno, ¿verdad? Nos va a quedar arriba coseno de x dividido entre 3 por, bueno, esto lo podemos escribir como raíz cúbica de seno al cuadrado de x. La raíz cúbica de seno al cuadrado de x, esto, ¿verdad? Porque pasa al denominador, ¿de acuerdo? Esto, como es exponente negativo, lo puedo escribir como seno de x a la 2/3, pero seno de x a la 2/3 es raíz cúbica de seno al cuadrado de x. Por lo tanto, esta es la derivada de y con respecto de x para esta función. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, en este ejercicio, para resolverlo, para solucionarlo, fíjense bien, vemos que esta es la ecuación del círculo. ¿Ok? La ecuación del círculo. Pero en realidad, yo solamente estaría interesado en la parte superior del círculo. Acá. Entonces, nosotros podemos despejar para y, ¿verdad? Porque estoy interesado en este punto en específico, ¿no? En el punto 3,4. Nos están pidiendo que calculemos una tangente en ese punto. ¿Ok? Una tangente en ese punto es una recta, ¿verdad? La ecuación de la tangente en ese punto. La ecuación de la tangente, que sería algo así, ¿no es cierto? Sería algo así. La pendiente es negativa, eso es lo que podemos observar, ¿no? O sea que la pendiente, así como hemos hecho en algún ejercicio, ¿verdad? Previo, la pendiente de la recta tangente, es decir, esa roja que está ahí, va a ser negativa. Si despejamos para y al cuadrado va a ser igual a 25 menos x al cuadrado. Esto es un círculo centrado en el origen de radio 5. ¿Ok? Entonces si despejamos, voy a despejar para y solamente la parte superior. Ustedes saben que esto es, en realidad, la ecuación del círculo, ¿verdad? O el círculo en sí no representa la gráfica de una función. Pero como yo solo necesito la parte de arriba, entonces, bueno, no sale tan difícil, ¿no? Entonces vamos a despejar. Ya sabemos nosotros que esto es 25 menos x al cuadrado. Pero yo solamente voy a agarrar la parte de arriba, ¿no? Así que f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Si el punto estuviera abajo, entonces ustedes tendrían que tomar la parte negativa, ¿ok? Es decir, esta que está acá, bueno, para poder hacer el cálculo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es derivar la función y vamos a evaluarla en el punto 3, en x igual a 3, porque ese valor nos va a dar el valor de la pendiente. Recuerden que ¿qué es la derivada? Pues la derivada es la pendiente de la recta tangente al punto, es decir, es la pendiente de esta recta roja que está acá, que como hemos advertido va a ser negativa. ¿Ok? Entonces derivemos f', bueno, f de x, lo voy a escribir así, como 25 menos x al cuadrado elevado a la u medio. Si derivamos f' en la función, pues esto nos va a quedar un medio de 25 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio negativo. Recuerden que sería 1 menos 1 medio por la derivada de 25, 0. La derivada de menos 2x, perdón, de x al cuadrado es menos 2x. Aplicando la regla de la cadena. Y esto con esto se cancela, ¿lo ven? Entonces, aquí nos va a quedar menos x dividido entre este con exponente negativo va a pasar abajo. 25 menos x al cuadrado elevado a la u medio, o raíz de eso, ¿cierto? Ahora, bueno, me voy a pasar para acá. Vamos a evaluar
Recuerden que esta es la derivada, es la pendiente de la tangente en el punto. ¿Pero en qué punto para nosotros? En el punto 3. O sea que vamos a evaluar la función f en el punto 3. Entonces, al sustituir x por 3 nos va a quedar 3 dividido entre 25 menos x al cuadrado raíz de eso. Entonces nos va a quedar menos 3 arriba dividido entre 25 menos 9 es 16, ¿verdad, chicos? 16 elevado a la u medio, esto es raíz de 16. Y raíz de 16 es 4. Ven entonces que el valor de la pendiente era negativo, como había dicho, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a terminar, ¿verdad? Aquí liquidamos el ejercicio y vamos a decir por la ecuación punto pendiente, y menos y1 va a ser igual a m, la pendiente es esta, ¿no? M, ahí está, miren la pendiente, la derivada, ¿no? Por x menos x1. A ver, ¿quién es y1? Y1 es 4. ¿Quién es m? Menos 3 cuartos. X. ¿Quién es x1, chicos? 3. Entonces ya vamos a terminar, miren, al despejar y nos va a quedar menos 3 cuartos de x más 9 cuartos más 4. Y bueno, ya está casi, menos 3 cuartos de x. Este 4 por 4 es 16 más 9, 25 cuartos. Así que esta es la ecuación de la recta, ¿verdad? Que es tangente a la curva en ese punto. Y ya, eso es todo. Aquí está. Muy bien, chicos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien. Entonces hemos hecho 5 ejercicios, 5 ejemplos, donde hemos aplicado las reglas y hemos hecho un ejercicio donde hemos aplicado otra vez, hemos hecho uso de la regla de la cadena bastante en estos ejercicios. Así que, pues no les queda más que estudiar todas las reglas, ¿verdad? En conjunto. Bueno, pues